En el video anterior estudiamos la representación gráfica de los vectores, así como también de sus operaciones básicas. A continuación, estudiaremos otra propiedad más que es de interés acerca de los vectores, y esto es lo que denominamos el paralelismo, es decir, saber cuándo un par de vectores van a ser paralelos. De acuerdo con nuestra definición 3, decimos que dos vectores en un espacio n-dimensional son paralelos si uno de ellos es igual al producto del otro por un número real. Un vector que cumple con esta característica es el vector 0. De hecho, el vector 0 es paralelo a todos los vectores de un espacio n-dimensional. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, supón que tú tienes un vector A que pertenezca a un espacio n-dimensional. Dicho de otra forma, que este vector tiene n componentes. Si tú lo multiplicas por el escalar 0, ¿qué va a suceder con todas sus componentes? Pues se van a volver 0. Y al volverse 0 te van a dar como resultado a vector 0, por lo que se cumpliría la definición 3. Uno de estos vectores es igual al otro multiplicado por un número real. Ahora bien, de acuerdo con nuestra definición 4, dos vectores distintos de 0, por ejemplo, vector A y vector B, que pertenecen al mismo espacio n-dimensional, se dice que tienen la misma dirección si B es igual a R veces vector A, donde R es mayor a 0, y se dice que tienen direcciones opuestas si B es igual a R veces vector A, donde R es menor a 0. Esta igualdad que tienes aquí es la que simboliza la definición 3, es decir, aquí me está dando a entender que el vector B y el vector A son paralelos entre sí porque este vector se pudo obtener como el producto del vector A por algún número real, donde ese número real lo estamos simbolizando con R. Y las condiciones de cambios de dirección que te dan aquí son las que ya habíamos explicado en el video anterior. Habíamos comentado, cuando R es igual a 0, pues se generaba vector 0, pero cuando R es positiva, dependiendo del valor que tenga ese R, la escala podía modificarse, es decir, el vector V podría incrementarse o bien disminuir, pero lo que sí se mantenía era la dirección. Y también, si R era menor a 0, ¿qué sucedía? Bueno, también se presentaba un cambio de escala, dependiendo de cuánto valiera R, pero al mismo tiempo también cambiaba la dirección del vector original. Observa que aquí hay vectores paralelos porque tienen múltiplos escalares entre sí. Veamos los siguientes ejemplos. Dados estos pares de vectores, pues se nos pide averiguar si son o no paralelos. Y lo vamos a hacer con lo que acabamos de comentar. Mencionábamos que para que un par de vectores sean paralelos, pues va a ser necesario que las componentes de uno sean iguales al producto de un escalar por las componentes de otro vector. Si se cumple esa situación, pues decimos que son vectores paralelos. Vamos a probarlo. En el primer ejemplo voy a llamar a este vector A y a este lo voy a llamar vector B. Y voy a probar la igualdad de la que hicimos mención, es decir, B debe ser igual a R veces vector A. De manera entonces que las componentes 3, 9, 7 deberían ser iguales a R por 1, 3, 2. Voy a buscar cuánto vale este R. Hago operaciones y obtengo R, 3R, 2R. Y voy a empezar a despejar para saber cuánto vale R. De hecho, si yo asocio componente X de B con componente X de R veces A, obtengo automáticamente que R vale 3. Ahora voy a asociar las Y. 3R es igual a 9 y ahora asociamos a las Z y 2R es igual a 7. Si tú despejas, vas a observar que R aquí toma el valor de 3, o sea que se van cumpliendo estas igualdades. Pero cuando tú lo haces en el último paso, obtienes como resultado 7 medios. Para que los vectores sean paralelos, yo debería haber obtenido como resultado en los tres casos el 3. Conclusión entonces, estos vectores no son paralelos, puesto que no existió ese escalar que cumpliera con esta igualdad. Hay una manera todavía más rápida de hacerlo y es de la siguiente manera. Voy a tomar a las componentes de mis vectores, ya sea las de A o las de B, y voy a dividirlas entre las del otro. Por ejemplo, voy a hacer en este caso, tomo las componentes de B y hago 3 sobre 1, o sea, X sobre X, tomo Y sobre y Z sobre Z y verifico que se cumpla la igualdad. Y no lo hace porque aquí esto es 3, aquí esto es 3, o sea que aquí sí lo va cumpliendo, pero aquí ya no. Y la conclusión es exactamente la misma, no son paralelos. Veamos el caso del siguiente ejemplo. Voy a llamar a este vector A y a este lo voy a llamar vector B. Misma situación, lo hago primero de esta manera. Debo probar
que las componentes de B, o sea, menos 6, menos 3, menos 15, son iguales a R veces 2, 1 y 5. Voy a empezar a multiplicar y obtengo entonces 2R, RI, 5R. Y hacemos las igualdades correspondientes. Tendríamos entonces que 2R es igual a menos 6, que R es igual a menos 3 y que 5R es igual a menos 15. Si tú procedes a despejar en todos los casos, vas a obtener que R es igual a menos 3 y finalmente menos 3. Como se cumplió para las tres partes, se dice que entonces estos vectores son paralelos. Lo puedes hacer también de la otra forma, la forma rápida. Es decir, voy tomando x sobre x, y sobre y y z sobre z y verifico que se cumpla esta igualdad. Lo hacemos aquí de manera rápida y hacemos menos 6 sobre 2 igual a menos 3 sobre 1 y menos 15 sobre 5. Si haces operaciones, menos 6 sobre 2 se hace menos 3, que es igual a menos 3, y menos 15 entre 5, que también es igual a menos 3. Se cumplió totalmente esta igualdad. Por lo tanto, significa que en efecto son paralelos. Puedes ocupar cualquiera de las dos formas para determinar el paralelismo de vectores, aunque creo todos estamos de acuerdo que la más rápida es esta de acá. Ahora, otra cosa que nos interesa de los vectores es cómo calcular su norma. La norma del vector es su longitud, también se le llama el módulo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, nos vamos a apoyar en la siguiente figura. Ya que lo que a ti te interesa es calcular su longitud, supón que tienes a este vector. Vamos a calcularla de la siguiente manera. Si tú proyectas la sombra de ese vector aquí y proyectas también esto de forma perpendicular, se te estaría formando un triángulo rectángulo. Si tú conoces este cateto y este de acá, por teorema de Pitágoras fácilmente encontrarías esta longitud. Uno de los catetos ya lo conoces, es este de acá, porque este equivale al valor de z en la coordenada del punto P. O sea que en realidad solo tendrías que concentrarte en encontrar cuánto vale esta parte de acá, o sea el segmento que va de O a R. ¿Cómo lo puedes encontrar? Bueno, observa que aquí abajo se está formando otro triángulo rectángulo, cuyos catetos, ¿quiénes son? El cateto de aquí es X y el cateto de aquí es Y, pero esos valores ya los conoces de la coordenada original, así que fácilmente puedes sacar cuánto vale el segmento que va de O hacia R. Lo hacemos entonces. Aplicamos teorema de Pitágoras y tú obtendrías que x al cuadrado, o sea esto de acá, más y al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo? Es el segmento que va de O hasta R. Y es lo que colocamos aquí. Ahora, para que tú puedas calcular la longitud de este segmento, decíamos que requerías este cateto y este de acá. Pero como este ya sabes que es el segmento OR o la longitud del segmento OR al cuadrado más z al cuadrado, tendríamos que la magnitud del segmento que va de O hasta P al cuadrado, o sea la hipotenusa de ese triángulo, equivale a este cateto al cuadrado, que es el de aquí abajo, más z al cuadrado, que es este otro cateto. Pero habíamos dicho que este de acá, ¿a qué es igual? A x cuadrada más y cuadrada. O sea que si tú sustituyes aquí, esto vendría a ser igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Sin embargo, a ti te interesa la magnitud del segmento, no su magnitud al cuadrado. Así que como último paso, ¿qué harías? Pues simplemente sacarías raíz cuadrada a ambos lados y esto significaría que la magnitud, la norma o el módulo de este vector, el que va de O a P, equivale a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Por este motivo es que calculamos la norma de un vector de esta forma. A final de cuentas estás aplicando teorema de Pitágoras. Vamos a generalizarlo. Para cualquier vector de cualquier espacio n-dimensional, la norma del vector se va a denotar como lo que tenemos aquí, entre barras de valor absoluto, pero lo vamos a leer como la norma del vector, el módulo del vector, la longitud del vector. Y decíamos, pues se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes.
Es decir, en este caso considero al vector con n componentes y significaría que voy a hacer a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado y así hasta que termino con an al cuadrado. O reescribiéndolo con notación sumatoria, pues esto equivale a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de ak al cuadrado, todo esto elevado a la u medio. Cuando la norma de un vector equivale a 1, se dice que ese vector es unitario, se le da ese nombre especial. ¿Qué propiedades tiene la norma de un vector? Bueno, de acuerdo al teorema 2, la primera propiedad que tenemos es que la norma del vector siempre es mayor o igual a 0. De hecho, solo es igual a 0 cuando se trata del vector 0. Sería lógico pensar que teniendo un vector cualquiera, con que al menos una de sus componentes sea distinta de 0, pues su norma también va a ser mayor a 0. Caso contrario, si esa norma es igual a 0 es porque todas las componentes que yo sumé fueron 0. Segunda propiedad. La norma del producto del escalar r por el vector a es igual al valor absoluto del escalar r por la norma del vector a. Y en el último caso, última propiedad, la norma de la suma del vector a más b es menor o igual siempre que la norma de vector a más la norma de vector b. Esto es lo que nosotros denominamos la desigualdad del triángulo, que es la que tú estás observando aquí. Quiere decir que la suma de la norma de este y este es una cantidad mayor o igual que la norma de este vector de acá. Vamos a probar, por ejemplo, la propiedad 2. La propiedad 3, esta la vamos a dejar para temas posteriores, pero nos quedamos con esta de acá. La primera, bueno, ya la enunciamos, es bastante fácil de intuir por qué se da esta situación. Y en el caso de la segunda tendrías lo siguiente. Supón que tú tienes al vector con n componentes, o sea que a es igual a a1 hasta an. Voy a proceder a calcular r por a. Esto vendría a ser r por a1 y así hasta que llegas a r por an. Ahora bien, si tú quieres calcular la norma de r por a, tendrías que hacer según lo que acabamos de definir. R al cuadrado por a1 al cuadrado, más, etcétera, etcétera, r al cuadrado por an al cuadrado. Pero r cuadrada se vuelve un factor común, o sea que si tú lo reescribes factorizando te queda r cuadrada por a1 al cuadrado más hasta que llego a an al cuadrado. Propiedades de raíces, esto se puede reescribir como la raíz cuadrada de r cuadrada por la raíz cuadrada de todos estos términos. Y además, vamos por ahí a recordar ciertas notaciones. La raíz cuadrada de r al cuadrado, recuerda que es equivalente al valor absoluto de r. Y esto que tú estás sacando, pues no es otra cosa sino la fórmula que acabamos de definir para calcular la magnitud del vector. Por lo tanto, esto en efecto equivale al valor absoluto de r por la norma del vector a. Y queda demostrada esta propiedad. En el sistema tridimensional, que es el que nosotros estamos trabajando, el espacio tridimensional, va a haber tres vectores a los que vamos a denominar vectores base estándar o canónicos, que van a estar representados por i, j y k. Esos vectores tienen la propiedad de que siempre apuntan en las direcciones positivas de los ejes x, y y z, y además tienen como componentes las que estás observando acá, motivo por el cual la norma de cada uno de ellos siempre es la unidad. ¿Cuál es la importancia de estos vectores? Bueno, esos vectores son de utilidad porque te permiten dar otra reescritura de lo que es un vector. Hasta ahorita hemos visto esta escritura que puede ser con los paréntesis angulares o bien con los paréntesis regulares, los que generalmente manejamos, dependiendo del contexto, decíamos, se pueden ocupar los dos. Ahora, si yo utilizo estos vectores, puedo reescribir a este de otra forma. Lo hacemos aquí. Imagina que a este vector tú le separas de esta manera, como la suma del vector a1, 0, 0, el vector 2 con componentes 0 a 2, 0 y el vector 3 con componentes 0, 0 a 3. Si tú sumas, vas a obtener este de acá. Lo probamos rápidamente. Sumamos a los tres vectores y obtienes primera componente es a1 más 0,
más 0 y te va a dar A1. Componente 2, 0 más A2 más 0 y te va a dar A2. Y lo mismo pasa para la última componente, o sea que esta descomposición es válida. Como estos números que tienes aquí son números reales, voy a factorizar al primer vector con A1, al segundo con A2 y al tercero con A3. Observa lo que sucedió. Estas componentes son las componentes de ¿qué vector? De vector i. O sea que esto se puede reescribir como A1 por i. ¿Qué pasa con las de acá? Estas son las de j y las de acá son las de k. O sea que esto a su vez se puede reescribir como A2j y A3k. O sea que cualquier vector que tú tengas del espacio vectorial tridimensional se puede reescribir utilizando a estos vectores base estándar o vectores canónicos. Bien, estamos mencionando que cuando un vector tiene una norma igual a 1, se le da el nombre de vector unitario. Los anteriores eran entonces vectores unitarios. ¿Cómo puedo transformar a un vector cuya longitud no es precisamente 1 en un vector de este tipo? O sea, ¿cómo lo puedo normalizar? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Siempre y cuando ese vector no sea el vector nulo, o sea, el vector 0, tú puedes transformar a ese vector en unitario a través de esta expresión. El vector unitario va a ser igual a 1 sobre la norma del vector A por las componentes de vector A, o también lo que solemos denotar como A sobre la norma de A. De esta manera, pues tú puedes realizar una normalización o puedes normalizar un vector, es decir, puedes hacer que se vuelva unitario, es decir, que su norma sea igual a 1. Ahora, comprobemos que en efecto la norma de este vector siempre es 1 y además que siempre apunta en la dirección del vector original. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primeramente, este numerito que tienes aquí es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Porque la norma del vector A siempre es una cantidad constante. Y el numerador también es una cantidad numérica, o sea que si yo hago 1 sobre la norma, en realidad lo que estoy generando es un escalar. A ese escalar aquí lo voy a simbolizar con C. Si yo sustituyo aquí a esto por C, el vector U es igual a C veces vector A. ¿Pero de qué signo es el escalar C? Bueno, 1 es positivo y la norma como es siempre, decíamos mayor o igual a 0. Pero como el vector A no es el vector 0, necesariamente esta norma debe ser mayor a 0, o sea que esta cantidad es positiva. ¿Y qué dijimos anteriormente que pasaba cuando yo multiplico a un vector por una cantidad positiva? Su dirección no cambia, se mantiene como la del vector original. Y es lo que está pasando en este caso. Este vector que tienes aquí apunta en la misma dirección que vector A. Ahora, ¿cómo pruebo que la norma siempre es de 1? Bueno, voy a calcular la norma del vector U. El vector U, recuerda que ahorita lo estamos simbolizando como el producto de la constante C por A. Lo coloco aquí. Pero, propiedades que acabamos de enunciar, la norma del producto de un escalar por el vector A va a ser igual al valor absoluto de ese escalar por la norma del vector A. Pero ¿a cuánto equivale C? C equivale a 1 sobre la norma de A. Y dijimos que es cantidad mayor a 0. ¿Y cuál es el valor absoluto de una cantidad que ya es mayor a 0? Es la misma cantidad. Por lo tanto, el valor absoluto de C en realidad es 1 sobre la norma de A. Pero norma de A con norma de A se cancela y ¿qué te va a quedar? La unidad. En efecto, la norma del vector unitario siempre es de 1 y ese vector apunta en la dirección del vector original. Utilicemos esto para resolver estos últimos ejemplos. Se nos pide encontrar el vector unitario en la dirección del vector 2i menos j menos 2k. Tú ya sabes, según la definición anterior, que el vector unitario que tú calcules de por sí va a ir en la dirección de este vector. Así que vamos a enfocarnos directamente en calcular cuál es ese vector. Voy entonces a utilizar la expresión que teníamos en la diapositiva anterior. U es igual a sobre la norma de A.
O sea que primero voy a calcular la norma de mi vector A. Y hacemos. Norma de A va a ser igual a la raíz cuadrada de. Recuerda, suma de los cuadrados de los componentes. Voy a tener 2 al cuadrado, que es 4, menos 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que también es 4. Pero esto es equivalente a 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Ahí está. Ahora voy a transformarlo en unitario y lo hacemos así. Decíamos es A sobre la norma de A, pero recuerda que esto también es 1 sobre la norma de A por A. Así que lo que voy a hacer es multiplicar por 1/3 a las componentes de mi vector, es decir, A2 menos 1 y menos 2. Hago operaciones y me queda como resultado 2/3 menos 1/3 menos 2/3. Y aquí está el vector unitario en la dirección de este de acá. Si tú quieres comprobarlo, calcula la norma de este vector y encontrarás que en efecto es igual a 1. Veamos segundo ejemplo. Se nos pide determinar el vector unitario con la misma dirección y sentido que este vector de acá. Habíamos dicho, pues esa situación de por sí se va a cumplir de acuerdo a lo que ya demostramos, así que apliquemos la fórmula directamente. Voy a calcular la norma de mi vector v, así está denotado, y esa norma será la raíz cuadrada de 1, 2 al cuadrado, 4, menos 3 al cuadrado, 9, o sea, raíz cuadrada de 14. Y entonces mi vector unitario en la dirección de v pasará a ser 1 sobre la raíz de 14. Esto que tienes acá simboliza que voy a tomar el recíproco de esta norma, por eso lo coloco así, por las componentes del vector original, que aquí es menos 1, 2 y menos 3. Multiplicando esto pasaría a ser menos 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14 y menos 3 sobre raíz de 14. Aunque para este de acá todavía lo puedo reescribir. Esto que tienes aquí también se reescribe como la raíz cuadrada de 2 por 7. Propiedades de raíces lo puedes separar así, como raíz de 2 por raíz de 7. Y potencias de la misma base, al dividirse, restas exponentes. O sea que si la potencia de 2 es 1 y la de este 2 es 1/2, 1 menos 1/2 es 1/2 y aquí me quedará raíz de 2 sobre raíz de 7. O lo que es lo mismo, raíz cuadrada de 2/7. Por lo tanto, aunque este resultado ya es correcto, otra forma de expresarlo podría ser menos 1 sobre raíz de 14, raíz cuadrada de 2/7 y finalmente menos 3 sobre raíz de 14. Y ya quedó. Ya encontramos los vectores unitarios en cada caso. En la caja de descripción de este video vamos a dejar una hoja de ejercicios para practicar las operaciones que hemos estado enunciando a lo largo de todo este contenido. Recuerda que el día lunes vamos a hacer la aclaración de dudas de todos los ejercicios que se han dejado a lo largo de la semana y vamos a estar haciendo preguntas para comprobar que estamos, pues ya estamos al día con el material que hemos enviado.